El concepto de alma robada no es solo una filosofía exótica o distante, sino un impacto directo en la forma en que entendemos nuestras vidas, nuestras almas y la posible verdad oculta detrás de nuestra existencia. Este tema cuestiona las bases de lo que creemos saber sobre nosotros mismos, empujándonos a reflexionar profundamente sobre nuestra verdadera naturaleza y propósito. Ahora bien, ¿qué tiene esto que decir sobre los orígenes del mundo? Existe un antiguo texto lleno de nostalgia, que alguna vez fue silenciado por la Iglesia y excluido de las escrituras oficiales de la Biblia. Este relato plantea una visión radicalmente diferente de la creación, revirtiendo por completo nuestra perspectiva tradicional. Según este texto, al ingresar al mundo, nuestras almas sufrieron un robo devastador, la pérdida de un conocimiento esencial sobre nuestra verdadera identidad y nuestra procedencia divina. Pero aquí está el giro más inquietante. Este robo no fue un accidente fortuito. Según los gnósticos, el mundo que habitamos no es un obsequio de un Dios benevolente, sino una prisión diseñada por una entidad conocida como el Demiurgo, un Dios inferior cuyo propósito primordial es mantenernos en la ignorancia, el engaño y, lo más importante, la sumisión. Para los gnósticos, esta visión trastoca completamente la idea de un creador bondadoso que busca nuestro bienestar. Hablando del Demiurgo, no estamos refiriéndonos a un personaje secundario de un mito lejano. Según los gnósticos, esta entidad es el arquitecto del universo físico, un ser poderoso pero egocéntrico que anhela adoración y control absoluto. Desde su perspectiva, el Demiurgo no es un creador amable ni compasivo. Lo ven como un carcelero astuto que ha diseñado este mundo material como una jaula para nuestras almas. Lo más perturbador es que este Demiurgo no solo nos atrapó aquí, sino que también borró nuestras memorias sobre nuestra naturaleza divina. En su lugar, implantó emociones como el miedo, deseos insaciables y una constante búsqueda de placeres materiales. Todo esto, según los gnósticos, está diseñado para mantenernos distraídos y atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción y dependencia de lo terrenal. Imagina por un momento, cuando llegamos a este mundo, nuestras almas fueron despojadas de la gnosis, un conocimiento profundo y sagrado sobre el reino divino del que procedemos. Sin ese conocimiento, vagamos como amnésicos, intentando llenar un vacío que no podemos entender completamente. Esta falta de conexión con nuestra esencia divina nos lleva a buscar significado en cosas superficiales, éxito, estatus, validación externa, todas distracciones cuidadosamente orquestadas para mantenernos ocupados y desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Piensa en ello. ¿Por qué parece que nunca es suficiente? Incluso cuando logramos nuestros mayores sueños, muchos sentimos un vacío inexplicable, como si algo vital aún nos faltara. Los gnósticos argumentarían que esto ocurre porque nuestras almas estaban destinadas a algo mucho más elevado, pero ese conocimiento fue deliberadamente sustraído de nosotros. Aquí es donde el panorama se vuelve aún más inquietante. El Demiurgo no solo creó este mundo físico como una prisión, sino que también diseñó nuestros cuerpos como una herramienta perfecta de confinamiento. Estos cuerpos no son meros vehículos para el alma. Son limitaciones cuidadosamente construidas que nos mantienen conectados al plano material, atrapados en una experiencia sensorial que refuerza nuestra desconexión con lo divino. Y si nuestra lucha por trascender este estado físico es, en realidad, un recordatorio de nuestra verdadera naturaleza perdida. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, nuestros cuerpos son como anclas que nos atan constantemente a la experiencia terrenal, mediante el dolor, el placer y las necesidades básicas. Hambre, sueño, deseo, temor, todas estas sensaciones funcionan como cadenas invisibles que nos mantienen enfocados en la supervivencia diaria en lugar de buscar la iluminación espiritual. Es como si viviéramos dentro de una máquina de distracciones, operando sin descanso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora reflexiona, ¿cuánto de nuestra vida gastamos atendiendo las demandas físicas de nuestros cuerpos? Para los gnósticos, esto no es casualidad ni un accidente del destino. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Creían firmemente que el cuerpo fue diseñado deliberadamente como una barrera, un impedimento que nos separa de acceder al conocimiento profundo de nuestra verdadera esencia. Según esta visión, el cuerpo no es solo una herramienta, sino una prisión cuidadosamente construida. Esto puede sonar sombrío, pero desde la perspectiva gnóstica no es un panorama sin esperanza. Existe una vía de escape, la gnosis o conocimiento espiritual. Sin embargo, este conocimiento no se refiere a información académica ni a seguir enseñanzas de líderes religiosos o textos específicos. Tampoco se trata de encontrar un manuscrito oculto en alguna biblioteca antigua. Gnosis es una experiencia directa, personal e íntima, una revelación interna de la verdad divina que ha sido sistemáticamente oscurecida. Este despertar no es simplemente un recordatorio de quiénes somos más allá de lo físico, sino un retorno al conocimiento de nuestra conexión con lo eterno. Es un acto de trascender las mentiras y la manipulación impuestas por el demiurgo. Pero si la gnosis es la clave para escapar, no es difícil entender por qué este conocimiento ha sido reprimido durante siglos. La posibilidad de que los humanos despierten y se liberen de esta prisión representa una amenaza directa para cualquier estructura de poder que dependa de mantenernos bajo su control. Textos como En el origen del mundo y otros documentos gnósticos fueron considerados heréticos, perseguidos y eliminados del canon religioso oficial. ¿Por qué? Porque se atrevieron a desafiar la narrativa dominante, sugiriendo que el mundo tal como lo conocemos no es más que una prisión cuidadosamente diseñada. Nuestros cuerpos son las barras de esa cárcel y quienes ostentan el poder tienen todos los motivos para asegurarse de que nunca salgamos de ella. Entonces, ¿qué nos queda? Un mundo fabricado para mantenernos distraídos de nuestra verdadera naturaleza, un sistema gobernado por una entidad cuya existencia depende de nuestra ignorancia. Y a pesar de la censura y la destrucción, estos textos marginados ofrecen una visión fascinante y peligrosa.
una verdad que podría transformar nuestra comprensión de la existencia si tan solo nos permitiéramos verla. No es de extrañar que estos textos fueran prohibidos y suprimidos. La Iglesia dedicó grandes esfuerzos a erradicar este conocimiento. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y otros escritos gnósticos fueron considerados peligrosos porque ofrecían una perspectiva radicalmente distinta sobre Dios, la humanidad y el propósito del alma. Estos documentos no se limitaban a cuestionar la narrativa tradicional. Proponían una visión revolucionaria que, de ser aceptada, cambiaría los fundamentos de la religión organizada. De hecho, estas ideas podrían haber puesto en jaque la estructura de poder religioso. Desde la perspectiva gnóstica, la religión organizada no es simplemente un camino para conectarse con el Creador, sino una estructura diseñada para reforzar la prisión material, atrapándonos en un ciclo de dependencia, culpa y miedo. Según esta visión, si las personas empezaran a creer que cada uno lleva dentro de sí una chispa divina, una verdad que conecta con algo mucho más grande que este mundo, se desmoronaría la necesidad de intermediarios religiosos. Piénsalo. Si cada persona pudiera acceder directamente a lo divino, ¿qué sentido tendrían los rituales, las jerarquías o los dogmas? El poder de las instituciones religiosas radica en su capacidad para controlar el acceso a lo sagrado. Pero si las personas descubrieran que no necesitan salvación externa, sino solo un retorno al conocimiento interno, este control se desmoronaría. Los gnósticos argumentaban que hay un Dios escondido detrás del velo del mundo material, un Dios supremo más allá del demiurgo. Este concepto desafía la noción de un único creador todopoderoso que domina nuestras vidas. Según los textos gnósticos, cada uno de nosotros tiene el poder de conectarse con esta realidad divina a través de la gnosis. Y esa idea, tan simple como poderosa, representa una amenaza directa para cualquier institución que base su autoridad en la obediencia y la mediación. Por eso, la Iglesia no solo ignoró estos textos, sino que activamente los persiguió, destruyó y etiquetó a sus seguidores como herejes. Fue una estrategia calculada. Monopolizando lo que se consideraba sagrado, la Iglesia construyó una narrativa única, en la que un Dios omnipotente se encuentra en la cima y la humanidad debe someterse humildemente. Al controlar este relato, aseguraron su posición como guardianes de la verdad y perpetuaron un sistema que dependía de nuestra ignorancia y dependencia. Cualquier perspectiva alternativa que promoviera la autonomía divina, sugiriendo que las personas podrían despertar a su verdadera esencia fuera de un sistema jerárquico, era vista como una amenaza que debía ser erradicada. La quema de textos gnósticos y la persecución de comunidades que compartían estas creencias no fueron meros actos de censura religiosa. Fueron estrategias deliberadas para consolidar el poder, monopolizar la narrativa espiritual y sofocar cualquier idea que pusiera en peligro el control establecido. Cuando se convence a las personas de que la salvación solo es alcanzable a través de una autoridad externa, se crean individuos leales, temerosos y, en última instancia, fáciles de manipular. Este no es simplemente un relato de tiempos antiguos o de controversias teológicas, es una cuestión de poder. Estas ideas no fueron suprimidas porque carecieran de fundamento, sino porque eran profundamente subversivas. Proponían cuestionar la autoridad, empoderar al individuo y afirmar que la divinidad no era un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho inherente a todos. Ahora, entremos en el intrigante concepto de la trampa divina, una idea que cambia radicalmente nuestra percepción del mundo. Según los textos gnósticos, este mundo no es un paraíso ni un regalo divino, sino una prisión diseñada meticulosamente,
para mantener nuestras almas atrapadas en un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Y este ciclo, lejos de ser una metáfora, es presentado como una realidad estructural que nos encierra y nos distrae. Pensemos en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar significado en cosas como el estatus, las relaciones, las posesiones materiales? Para los gnósticos, estas búsquedas no son más que trampas, distracciones cuidadosamente diseñadas para evitar que recordemos nuestra verdadera esencia divina. El sistema funciona desviando nuestra atención hacia lo externo, manteniéndonos ocupados con deseos insaciables, necesidades básicas y un sufrimiento constante que consume toda nuestra energía. El verdadero genio de esta trampa radica en su sutileza. No es una celda visible, ni un castigo evidente. Es un ciclo de distracciones que se disfrazan de libertad. Nos hace creer que perseguir el éxito, acumular bienes materiales o construir relaciones nos llevará a una vida plena, pero en realidad solo perpetúa nuestra desconexión de nuestra naturaleza divina. Nuestros cuerpos, con sus infinitas demandas, se convierten en herramientas perfectas para mantenernos atrapados. Piensa en esto: hambre, placer, dolor, miedo. Todos estos elementos nos atan al plano físico, haciéndonos luchar constantemente por sobrevivir y encontrar comodidad. Según los gnósticos, esto no es una coincidencia, sino parte de un diseño deliberado. Este sistema está construido para hacer que nuestras almas se hundan tanto en lo material que olviden por completo que están atrapadas. Pero, ¿por qué alguien crearía un sistema así desde la perspectiva gnóstica, mientras estemos atrapados en este ciclo infinito de distracciones y necesidades? Nunca podremos conectarnos con nuestro propio conocimiento divino, nuestra gnosis. Y este conocimiento, este despertar a nuestra verdadera naturaleza, es precisamente lo que podría liberarnos. Por eso está enterrado bajo capas de distracciones físicas, emocionales y sociales. Cada aspecto de este sistema, desde las necesidades de nuestros cuerpos hasta las estructuras culturales que nos rodean, está diseñado para reforzar esta trampa. Se nos enseña a valorar el éxito, las relaciones y la riqueza material como los pilares de una vida plena. Pero, ¿qué pasaría si esos mismos pilares fueran, en realidad, las barras de nuestra prisión? No es solo el cuerpo físico lo que nos ata, es toda la cultura construida en torno a él, perpetuando la idea de que la realización personal siempre está fuera de nuestro alcance. Ahora es el momento de hablar del demiurgo, el arquitecto de este mundo material. Según los gnósticos, esta entidad no solo creó la estructura de la realidad física, sino que también se aseguró de mantenernos cegados a nuestra verdadera esencia. El demiurgo no quiere que recordemos que somos más que cuerpos físicos. Desea que permanezcamos enfocados en nuestras necesidades inmediatas, temerosos y distraídos. Es un sistema tan perfecto que incluso nos hace creer que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad todo está diseñado para mantenernos atrapados. En esta visión, la verdadera libertad no reside en acumular riqueza, alcanzar metas externas o seguir las reglas de un sistema impuesto. La verdadera libertad se encuentra en el despertar interior, en recordar nuestra conexión con lo divino, en trascender las limitaciones del cuerpo y la mente. Pero para lograrlo, primero debemos reconocer la trampa y atrevernos a buscar la verdad que yace más allá de lo visible. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más impactantes. Para los gnósticos, este creador, al que muchas tradiciones atribuyen bondad y benevolencia, no es lo que parece. Lo describen como una figura profundamente egocéntrica, manipuladora y obsesionada con acumular poder. No es un ser que guíe con sabiduría y compasión,
sino uno que gobierna a través del engaño y el control. En la cosmovisión gnóstica, este ser conocido como el Demiurgo no es un dios omnisciente ni bondadoso. Es una fuerza que utiliza el engaño para mantenernos atados al plano material, exigiendo adoración y obediencia como forma de perpetuar nuestra dependencia de este sistema. Pero entonces, ¿quién o qué es realmente el Demiurgo? Los gnósticos lo veían como una entidad con suficiente poder para crear el universo físico, pero sin la sabiduría ni la bondad necesarias para gobernarlo de manera justa o significativa. De hecho, el Demiurgo es frecuentemente representado como un ser arrogante, convencido erróneamente de que es el creador supremo. Imagínate un Dios no solo limitado en su entendimiento, sino profundamente ignorante, atrapado en la ilusión de su propia grandeza. Según los textos gnósticos, el Demiurgo está cegado por su ego, incapaz de comprender que él mismo es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y trascendental. Sin embargo, el Demiurgo no actúa solo. Está respaldado por un grupo de entidades conocidas como los arcontes, una especie de burocracia cósmica que mantiene funcionando este sistema ilusorio. Los arcontes actúan como agentes de control, asegurándose de que las almas permanezcan atrapadas en la ignorancia sobre su verdadera naturaleza divina. Estas entidades perpetúan el caos, la confusión y el miedo, emociones que nos mantienen enfocados en la superficie de la existencia, incapaces de mirar más allá de la ilusión material. Esta jerarquía, con el Demiurgo en la cúspide, no busca la iluminación de las almas atrapadas en su dominio. Su propósito es mantener el control, simple y llanamente. A través de una combinación de dogmas religiosos, condicionamiento social y distracciones constantes, este sistema asegura que rara vez o nunca cuestionemos la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Se nos enseña desde el nacimiento que el mundo material es la única realidad, que el éxito y la supervivencia son los objetivos más elevados. Esto crea una prisión mental tan efectiva como cualquier celda física. Pero aquí es donde esta idea se vuelve profundamente perturbadora. Si el Demiurgo no es el verdadero creador, sino un impostor que fuerza una realidad de limitación, entonces todo lo que creemos saber sobre nuestra existencia podría ser una ilusión. Para los gnósticos, esta es la traición definitiva, hacernos creer que la entidad que exige nuestra devoción y adoración es la fuente de toda vida, cuando en realidad es el arquitecto de nuestra prisión espiritual. Ahora estamos entrando en uno de los aspectos más fascinantes y desafiantes de esta visión. El mundo material no es solo una trampa, es una ilusión cuidadosamente construida para evitar que veamos cualquier verdad más profunda. Esta ilusión no se limita a lo físico, está entretejida en todos los aspectos de nuestra experiencia. Desde lo que vemos y sentimos hasta los pensamientos que ocupan nuestras mentes, todo está diseñado para distraernos y mantenernos enfocados en lo temporal y superficial. ¿Qué significa esta ilusión en el contexto gnóstico? No estamos hablando de un simple truco visual o un acto de prestidigitación. En esta perspectiva, el mundo material está construido de manera deliberada para convencernos de que es todo lo que hay, que la existencia física es lo único que importa. Es un diseño convincente, ya que experimentamos placer, dolor, alegría y sufrimiento. Sin embargo, según las enseñanzas gnósticas, todo esto es un montaje, un constructo elaborado por el Demiurgo y sus arcontes para mantenernos atrapados en el plano material. Un elemento clave de esta ilusión es la identidad. Desde que nacemos, somos moldeados por normas sociales, expectativas familiares y creencias culturales.
Se nos asigna un nombre, una nacionalidad, una religión, y aprendemos a identificarnos con estas etiquetas externas. Este sentido de identidad, aunque parece sólido, está basado en factores transitorios y externos que siempre están cambiando. Los gnósticos creían que este apego a un falso sentido del yo es precisamente lo que el demiurgo desea. Al definirnos por cosas externas, perdemos de vista nuestra verdadera esencia, aquella chispa divina que reside más allá de las limitaciones materiales. Al final, este sistema está diseñado para mantenernos atrapados en una narrativa superficial, enfocándonos en lo externo para que nunca exploremos lo interno, donde reside la auténtica libertad y el conocimiento espiritual. Cuando basamos nuestra identidad en factores externos, nos volvemos menos propensos a mirar hacia adentro, a explorar quiénes somos realmente más allá de los roles que desempeñamos en la sociedad. Y esto no se detiene ahí. La ilusión se infiltra en nuestras vidas cotidianas a través de una búsqueda desesperada de ganancias materiales, placeres efímeros y distracciones constantes. La sociedad nos inculca que para alcanzar la felicidad necesitamos acumular bienes, dinero, propiedades, estatus. Este ciclo interminable de consumo y deseo nos mantiene atrapados, siempre persiguiendo lo que está fuera de nuestro alcance. Esto, según la perspectiva gnóstica, no es casualidad. Es un diseño meticuloso para anclarnos al mundo material, a las cosas que podemos ver y tocar, evitando así que busquemos más allá del laberinto que nos rodea. Para los gnósticos, incluso el sufrimiento forma parte de esta gran ilusión. Mientras que en muchas religiones tradicionales el sufrimiento se interpreta como una prueba para el crecimiento espiritual, los gnósticos lo consideraban un componente fundamental de la trampa. El sufrimiento nos arraiga aún más al plano material. Ante la pérdida, el dolor o el miedo, tendemos a refugiarnos en lo conocido, en posesiones materiales, rutinas y creencias familiares. En lugar de liberarnos, el sufrimiento nos encierra más profundamente en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. El ciclo no se limita a nuestras acciones externas. Incluso nuestros pensamientos y emociones, según los gnósticos, pueden ser parte de esta ilusión. Creían que la mente humana es susceptible de manipulación y que sentimientos como el miedo, la envidia o la inseguridad son herramientas utilizadas por los arcontes para mantenernos en conflicto y distracción. Estas emociones nos atrapan en un estado de constante preocupación por nuestras ambiciones, problemas y temores, impidiéndonos cuestionar el mundo que nos rodea. Cuando estamos absorbidos por nuestras emociones y pensamientos internos, es menos probable que consideremos la posibilidad de que haya algo más allá de la realidad material que percibimos. Así, nos volvemos prisioneros de un sistema que utiliza cada aspecto de nuestra experiencia para perpetuar nuestra desconexión con nuestra verdadera esencia. Si todo lo que sentimos, pensamos y creemos puede ser parte de esta ilusión, ¿cómo podemos esperar ver más allá? Para los gnósticos, la clave está en un proceso profundo de introspección y autoconocimiento. Esta búsqueda de la gnosis no es un simple ejercicio intelectual, es un despertar espiritual que nos permite comprender que el mundo material es temporal y engañoso, y que nuestra verdadera naturaleza trasciende el cuerpo, la mente y las etiquetas sociales. Liberarse de la ilusión significa darse cuenta de que somos algo mucho más grande de lo que se nos ha enseñado a creer. Pero alcanzar este estado requiere un nivel de cuestionamiento y exploración interna que la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a evitar. Aquí es donde el relato se torna aún más intrigante, casi como un thriller de ciencia ficción con implicaciones trascendentales. En los textos gnósticos
Se describe a los arcontes como fuerzas cósmicas invisibles que trabajan incansablemente para mantener la ilusión. Si el demiurgo es el arquitecto de este mundo material, los arcontes son los ejecutores del sistema, asegurándose de que todo funcione perfectamente para mantenernos distraídos, confundidos y confinados al plano físico. Pero, ¿quiénes o qué son estos arcontes? Para los gnósticos, no eran simples espíritus menores ni entidades aleatorias. Estas fuerzas fueron creadas específicamente para garantizar que las almas permanezcan atrapadas dentro de los límites del mundo material. Operan tras bastidores, manipulando nuestras emociones, temores y deseos de manera sutil para evitar que descubramos la verdad de nuestra existencia. Este sistema de control funciona en múltiples niveles, desde normas culturales que dictan cómo debemos vivir, hasta el condicionamiento psicológico que moldea nuestras percepciones y comportamientos, e incluso los pensamientos que surgen en nuestra mente. Los arcontes mantienen el orden dentro de esta caja en la que vivimos, reforzando las reglas de este reino material y asegurándose de que raramente o nunca cuestionemos nuestra realidad. Al final, la gran ilusión no es solo un mundo físico que nos rodea, sino una red compleja de ideas, emociones y estructuras que perpetúan nuestra desconexión con nuestra esencia divina. Según los gnósticos, liberarse de este sistema requiere más que voluntad. Exige un despertar a la verdad oculta detrás del velo, un reconocimiento de que la realidad que percibimos no es más que una sombra de lo que realmente somos. Y ese es el desafío más grande, mirar más allá de las distracciones, enfrentarse al sistema y recordar lo que hemos olvidado. Para entender cómo operan los arcontes en el día a día, según las enseñanzas gnósticas, es esencial reconocer que no son observadores pasivos. Estas entidades están activamente involucradas en mantener a la humanidad en un estado de adormecimiento espiritual. ¿Cuál es su táctica principal? Distracción y distorsión. Los arcontes siembran constantemente semillas de miedo, duda e inseguridad en nuestras mentes, emociones diseñadas para desviarnos de cualquier búsqueda profunda y mantenernos atrapados en nuestras preocupaciones superficiales. Los arcontes prosperan en los conflictos que generan, ya sean sociales, personales o incluso internos. Cada vez que nos dejamos llevar por emociones como la envidia, la vergüenza o la hostilidad, nos alejamos más de cuestionar la naturaleza fundamental de nuestra existencia. Estas emociones nos mantienen atrapados en un ciclo de reacción constante, consumiendo nuestra energía y desviándonos de la introspección necesaria para despertar espiritualmente. Sin embargo, su influencia no se limita a las emociones. Los arcontes también manipulan nuestra percepción de la realidad. Crean falsas luces, es decir, cosas que parecen significativas o valiosas, pero que al final resultan ser vacías. Piensa en la obsesión con la imagen personal, el poder o la aprobación social. Estas son distracciones brillantes que nos mantienen ocupados con metas superficiales que nunca nos satisfacen realmente. Según el pensamiento gnóstico, estas luchas no son casualidades, sino parte de un sistema diseñado con precisión para mantenernos atrapados en la ignorancia. Este sistema nos mantiene enfocados en lo externo, en lugar de mirar hacia adentro para encontrar nuestra verdadera esencia. Y aquí es donde el concepto de los arcontes se vuelve aún más oscuro. Los gnósticos creían que los arcontes no solo nos mantienen ignorantes, sino que también se alimentan de nuestra energía emocional, especialmente de las formas más bajas y caóticas, como el miedo, la ira y la desesperación. Cada vez que nos hundimos en estos estados emocionales, generamos una especie de energía que los fortalece. Este ciclo es autoperpetuante.
Cuanto más sufrimos, más poderosos se vuelven los arcontes y más fácilmente pueden manipular nuestro entorno para provocar aún más sufrimiento. Este no es solo un sistema de control, es una forma de explotación energética. Los arcontes no solo nos mantienen atrapados, extraen energía de nuestra miseria para sostener su dominio sobre el plano material. Según los gnósticos, su influencia se extiende incluso a las instituciones humanas. Desde gobiernos hasta religiones organizadas y normas sociales, los arcontes se infiltran en los sistemas diseñados para perpetuar la división y la dependencia. Imagínate estructuras jerárquicas basadas en el miedo al castigo o la promesa de recompensa. Estas estructuras no están diseñadas para empoderar a los individuos, sino para mantenerlos enfocados en la autoridad externa, alejándolos de cualquier búsqueda interna de verdad o autoconocimiento. Es exactamente este tipo de sistemas los que los arcontes utilizan para asegurarse de que las almas nunca escapen del ciclo de control. Aunque esta descripción puede sonar como algo salido de una obra de ficción distópica, también resuena de manera inquietantemente familiar. Piensa en cómo nuestra sociedad opera a través del consumo constante, el entretenimiento interminable y la competencia desenfrenada. Según los gnósticos, la influencia de los arcontes no es una conspiración visible, sino un recordatorio de cómo los sistemas de control se integran sutilmente en nuestra vida cotidiana, drenando nuestra energía y desviando nuestra atención de nuestro interior. Lo más inquietante es cómo estos mecanismos de control son tan sutiles. Los arcontes no nos fuerzan abiertamente, en cambio, nos condicionan para que sigamos patrones que nos mantienen distraídos y dependientes. No solo controlan nuestro comportamiento, sino que también moldean nuestras creencias, valores e incluso nuestra identidad. Aceptamos que la vida se trata de sobrevivir, alcanzar metas y buscar validación externa sin cuestionar por qué estos valores se priorizan en primer lugar. Este es el verdadero genio del control de los arcontes, su capacidad para crear un sistema en el que las personas, sin darse cuenta, perpetúan su propia esclavitud espiritual. Según los gnósticos, liberarse de este control requiere no solo un despertar, sino también un coraje profundo para enfrentar la realidad de esta ilusión y buscar un conocimiento interno que nos reconecte con nuestra verdadera esencia. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se siente tan normal, tan universalmente aceptado, que la mayoría de las personas nunca se detienen a cuestionarlo. Según los gnósticos, los arcontes son como operadores ocultos de una inmensa prisión psicológica y espiritual. Su propósito es claro: mantenernos atrapados en un ciclo interminable de ilusiones, roles impuestos y distracciones que nos encadenan a un nivel más bajo de conciencia. Estos textos antiguos nos ofrecen una perspectiva única sobre este sistema, porque los gnósticos creían que nuestra liberación del ciclo es el objetivo último de nuestra existencia. Para ellos, alcanzar la realización de nuestra verdadera esencia, ese destello divino que reside en lo profundo de nosotros, es la única fuerza capaz de romper el control que los arcontes ejercen sobre nuestras vidas. Mientras permanezcamos inconscientes, atrapados en esta rueda infinita de lucha y sufrimiento, los arcontes mantendrán su dominio intacto.
Lo que el demiurgo, los arcontes y todo este sistema cósmico de control intentan desesperadamente ocultarnos es la gnosis, esa conciencia transformadora que trasciende lo superficial y nos conecta con nuestra verdadera naturaleza divina. Pero gnosis no es simplemente conocimiento intelectual o una acumulación de datos. Es un despertar interno, un reconocimiento profundo de una verdad más elevada que ha estado oculta bajo capas de ilusión. Aquí está la clave. Esta verdad no viene de ninguna autoridad externa, institución o doctrina. Es algo que despertamos dentro de nosotros mismos. La gnosis nos permite ver a través del velo de la ilusión, liberándonos de las capas de engaño que han estado presentes desde el momento de nuestro nacimiento. Es como despertar de un sueño. Todo parece real hasta que te das cuenta de que era solo una construcción en tu mente. Este despertar para los gnósticos es un cambio radical en la percepción. Es el momento en que el mundo de las distracciones materiales y las identidades superficiales se desmorona, revelando una realidad espiritual más elevada. Lo llamaron recordar, una reconexión con el fragmento divino que llevamos dentro, una chispa de una realidad cósmica más vasta que ha sido oscurecida por el ruido y las ilusiones de este mundo. La pregunta entonces es, ¿cómo llegamos a la gnosis? Según los gnósticos, no es un camino lineal ni una serie de pasos que alguien pueda dictar. Es un proceso profundamente personal y único para cada individuo, una transformación interna que no puede ser mediada por instituciones o intermediarios. Esto hace que la gnosis sea una amenaza directa a cualquier sistema de control, porque representa un empoderamiento que no puede ser dado ni quitado por fuerzas externas. La gnosis libera al individuo de la dependencia hacia lo externo. Algunos encuentran destellos de este conocimiento en momentos de contemplación profunda, otros a través de experiencias transformadoras que desmantelan su forma habitual de ver el mundo. Los textos gnósticos hablan de prácticas internas como herramientas clave para este despertar. Meditación, autorreflexión y el cuestionamiento constante de la realidad son maneras de comenzar a desentrañar las capas de ilusión que nos envuelven. A diferencia de muchas prácticas religiosas tradicionales, el camino gnóstico no se trata de obediencia ni sumisión. Es un acto de rebelión contra las limitaciones impuestas por la mente y las estructuras de control, un esfuerzo por liberar al individuo de las prisiones mentales cuidadosamente construidas por los arcontes. Cuestionarlo todo es fundamental en este camino, desde los conceptos de Dios y la naturaleza del bien y el mal, hasta la validez de lo que se nos ha enseñado a creer. Para los gnósticos, esta búsqueda de verdad no es un lujo, sino una necesidad urgente. Vivimos en un sistema diseñado para distraernos y mantenernos en la oscuridad, pero el potencial para despertar reside en cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no se encuentra en lo que acumulamos o logramos externamente, sino en el conocimiento profundo de quiénes somos realmente, más allá de las ilusiones que nos rodean. Este es el poder transformador de la gnosis. No solo nos libera, sino que redefine completamente nuestra relación con la realidad. Uno de los símbolos más poderosos de este viaje gnóstico es la chispa divina, esa esencia oculta dentro de cada ser humano que nos conecta directamente con la fuente del cosmos. Los gnósticos veían esta chispa como algo indestructible, un fragmento eterno del divino, incluso cuando se encuentra profundamente sepultada bajo las ilusiones del mundo material. Este núcleo de divinidad no puede ser afectado ni por el demiurgo ni por los arcontes, pero acceder a él requiere un esfuerzo consciente de mirar hacia adentro, de reconocerlo y nutrirlo. Una vez que esta chispa divina se enciende,
se convierte en una luz que nunca puede ser apagada. Es una guía que ilumina el camino del alma hacia más allá de las fronteras de la realidad material. Y aquí es donde radica el poder revolucionario del pensamiento gnóstico. Esta chispa es la única llave verdadera hacia la libertad espiritual. En la perspectiva gnóstica, el conocimiento externo, las leyes, los rituales, los valores impuestos por la sociedad, es limitado y a menudo sirve para reforzar el sistema de control del demiurgo. En contraste, el conocimiento interno, la comprensión profunda de uno mismo, tiene el poder de romper esas cadenas. Este conocimiento transforma al individuo de un ser pasivo en un buscador activo, una alma con la capacidad de trazar su propio camino hacia la liberación. No significa rechazar el mundo material ni renunciar a todo lo que existe en él, sino verlo con claridad, reconocer que es transitorio y que forma parte de la ilusión. El verdadero objetivo no es escapar de la vida, sino vivirla plenamente, con una conciencia total de nuestra naturaleza más allá de lo visible. Ahora, imagina un mundo en el que cada persona alcanzara este nivel de autoconocimiento. Un mundo en el que la humanidad viera a través de las ilusiones creadas por el demiurgo y los arcontes y comprendiera su verdadera conexión con lo divino. Esa era la visión de los gnósticos. Un despertar colectivo que trascendiera las limitaciones impuestas por este reino material y reconectara a la humanidad con la fuente suprema. Creían que este despertar podría desmantelar el poder de los arcontes, romper el control del demiurgo y dar lugar a una realidad basada en la verdad en lugar del engaño. La gnosis, por lo tanto, no es solo una búsqueda individual, es un acto profundamente revolucionario. Es un desafío directo a un sistema que se alimenta de la ignorancia y fomenta la división. Buscar la gnosis significa enfrentarse a las estructuras que nos mantienen espiritualmente limitados y reclamar nuestro derecho innato a saber, a cuestionar y a buscar algo más allá de lo tangible. Es la libertad de mirar dentro de uno mismo y descubrir que las respuestas que buscamos no están escondidas en algún lugar distante, sino que ya forman parte de nosotros, esperando ser reveladas. Imagina lo transformador que sería si cada persona comprendiera que la clave de su liberación no depende de fuerzas externas, sino de su capacidad para despertar a su propia verdad. Este es el mensaje central del gnosticismo. El poder para cambiar no está en manos de dioses lejanos ni de instituciones terrenales. Está dentro de cada uno de nosotros. Y así concluimos este viaje a través del gnosticismo y el inmenso poder transformador de la gnosis. El gnosticismo no es una creencia aislada, sino una perspectiva que comparte similitudes con otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, el concepto de Maya en el hinduismo, que define el mundo material como una ilusión, resuena profundamente con la visión gnóstica de la realidad como una trampa. Asimismo, ciertas escuelas del budismo enfatizan el desapego del mundo material para alcanzar la iluminación, un enfoque que también encuentra paralelismos en el gnosticismo. Los textos gnósticos mencionan frecuentemente que los sueños y visiones pueden ser portales hacia la gnosis. A través de estas experiencias, los individuos tienen la oportunidad de romper con las limitaciones del pensamiento lógico y acceder a dimensiones más profundas de su ser. Estos momentos suelen proporcionar pistas sobre la naturaleza de la realidad y abrir puertas hacia un entendimiento mayor. El gnosticismo está repleto de mitos y narrativas simbólicas que no deben ser tomadas literalmente. Estas historias funcionan como herramientas para el despertar espiritual. Por ejemplo, la figura de Sofía, que simboliza la sabiduría divina caída en el mundo material, representa la búsqueda de recuperar la conexión con lo divino, a pesar de estar atrapados en la ilusión del mundo físico.
Para los gnósticos, la existencia se percibe como una constante lucha entre luz y oscuridad, conocimiento e ignorancia, lo divino y lo material. Esta dualidad no se limita a lo externo, sino que también vive dentro de cada individuo. Comprender y equilibrar estas fuerzas internas es esencial para trascender el ciclo impuesto por el demiurgo. Aunque suprimido durante siglos, el gnosticismo ha dejado un impacto indeleble en la literatura y el arte. Obras como El Guardián entre el centeno de J.D. Salinger y películas como Matrix presentan elementos que reflejan la lucha por descubrir una realidad más allá de lo percibido. Estos relatos modernos inspiran preguntas profundas que resuenan con las enseñanzas gnósticas. A diferencia de muchas religiones organizadas, el gnosticismo critica abiertamente las estructuras de poder que buscan dominar a través de dogmas. Este movimiento enfatiza que la verdadera espiritualidad no se encuentra en el seguimiento ciego de líderes religiosos, sino en la introspección y la conexión directa con la fuente divina. Este enfoque sigue siendo relevante en un mundo donde muchas instituciones aún controlan a través del miedo y la dependencia. Aunque el gnosticismo fue considerado herético por la Iglesia primitiva, tuvo una gran influencia en los primeros siglos del cristianismo. Textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena muestran una versión del mensaje de Jesús que enfatiza el autoconocimiento y la conexión directa con lo divino, en lugar de la dependencia de instituciones religiosas. Una práctica clave para los gnósticos era el cultivo del silencio interno. A través de esta técnica, buscaban apagar el ruido del mundo externo y las distracciones mentales para escuchar la verdad que reside dentro. Este silencio no es una ausencia de sonido, sino un estado de conciencia en el que se puede percibir la chispa divina en su forma más pura. Curiosamente, algunos aspectos del gnosticismo encuentran ecos en teorías científicas modernas. Por ejemplo, la idea de que el universo puede ser una simulación creada por una entidad superior tiene similitudes con la visión gnóstica del demiurgo. Esto sugiere que las preguntas gnósticas sobre la naturaleza de la realidad siguen siendo relevantes en los debates contemporáneos. Aunque a menudo visto como una filosofía intelectual, el gnosticismo también enfatiza el poder del amor y la compasión como herramientas para trascender el mundo material. Los gnósticos creían que el amor auténtico, aquel que no está contaminado por deseos o apegos, puede ser una fuerza poderosa para disolver las ilusiones del mundo físico y reconectarnos con la unidad divina. Contemplemos un momento antes del amanecer del tiempo y del espacio, donde solo reinaba una presencia eterna. Este ser es Dios, el arquitecto supremo de la existencia. Abordemos esta cuestión esencial. ¿Cuál es el origen de la divinidad? Recorramos los siglos para descifrar el principio de todo. Los filósofos de la antigüedad y los sabios de la era moderna han tratado de dilucidar el surgimiento del universo y la perpetuidad de un creador sin principio. Únase a nosotros mientras exploramos misterios que desafían nuestra comprensión y amplían nuestra perspectiva del entorno cósmico. Hasta el final del vídeo, descubramos cómo la interacción entre tiempo, espacio y sustancia apunta a un autor que va más allá de lo imaginable. ¿Qué misterio rodea al universo? ¿Has considerado el principio de Dios? Si alguien lo creó, ¿cómo se originó todo? Hoy superamos los límites de la ciencia y las creencias, ahondando en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. En un tiempo lejano, antes de que existieran las formas o se desarrollara la luz, predominaba una figura omnipresente: Dios, suspendido sobre extensiones envueltas en oscuridad abisal.
declaró desde las aguas originarias, conforme a lo narrado en Génesis 1:2, y su mandato reverberó a través de los siglos: que se haga la luz. De inmediato, la claridad emergió, separándose de las sombras, demostrando el vasto poder de Dios. Aún así, subsiste un enigma teológico fundamental. ¿Cuál es el principio de Dios? Antes de la formación del cielo y la tierra, en el vacío completo, Dios preexistía, dominante y singular en su gloria perenne. Desde las sombras invocó la claridad, estableció el orden sobre el desorden y de la confusión originó el equilibrio. Aunque persiste el dilema, ¿de dónde emergió Dios? Algunos postulan que Dios moldeó el planeta hace unos 6.000 años, en una secuencia de 6 días, conforme se relata en Génesis 1:1 a 31. Pero adentrándonos en una cavilación más intensa, cuestionamos el principio de Dios. Además, ¿cómo entender la operación de un ser espiritual en una realidad física? Si concebimos que Dios es el creador del cosmos, entonces, ¿quién creó a Dios? Y así se inicia un ciclo interminable de indagaciones. Claro, aquí tienes una versión reformulada del texto que aborda las mismas ideas, pero con una redacción completamente nueva y la integración de referencias bíblicas. ¿Quién ideó a Dios o quién fue el artífice del Creador? Nuestra búsqueda por respuestas se proyecta hacia lo eterno, retando lo que entendemos por lógico y empujándonos hacia lo inexplorado. Profundizando más, ¿quién podría ser el creador de Dios? Este planteamiento nos introduce a la noción de un Dios que ha sido creado, un concepto que por sí solo es cautivador y pone de relieve una cuestión crítica. Creer en Dios como el iniciador absoluto es vital para interpretar nuestra existencia. No obstante, tal pregunta es provocativa, ya que implica una explicación más racionalizada. La improbabilidad de que algo emerja espontáneamente de la nada. Si aceptamos que de la nada no surge nada, arribamos a una conclusión sorprendente. Debe existir algo o alguien que sea eterno y omnipresente. Al descartar la posibilidad de que algo pueda originarse de la nada y reconociendo nuestra propia existencia pensante, resulta evidente que alguna entidad ha existido siempre. La noción de una perpetuidad es crucial para desentrañar el enigma de la creación. Nuestro entendimiento del mundo físico a menudo nos lleva a cuestionar la viabilidad de un estado perpetuo, particularmente desde la década de 1930, tras la aceptación generalizada de la teoría del Big Bang. Este modelo revolucionó cómo percibimos el universo, indicando que el cosmos que conocemos es meramente una etapa temporal en una secuencia incesante de acontecimientos cósmicos. Al evaluar las evidencias disponibles, notamos que el universo está en constante evolución, con su energía disminuyendo gradualmente. La segunda ley de la termodinámica, ampliamente reconocida, sugiere que la energía se deteriora con el tiempo. Las estrellas se debilitan y la expansión del universo se acelera, extendiéndose más allá de nuestro alcance. Esto nos lleva a deducir que el mundo físico, tal y como lo percibimos, no puede ser eterno. Entonces nos enfrentamos a una interrogante esencial. Lo que existe de manera eterna debe ser intrínsecamente diferente a lo que observamos en el presente. Según Revelación 1:8, Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo que subraya la idea de una existencia sin principio ni fin, distinta a todo lo concebible en nuestro entorno físico. El origen de todo, el núcleo esencial, debe ser incomprensible para nuestra lógica actual. Este desafío nos incita a profundizar en la naturaleza real de un misterio que excede nuestra realidad física. Admitir que algo o alguien es eterno puede ser complicado. Ofrezco entonces una visión distinta. Todo lo que reconocemos como parte de nuestra realidad contingente, o sea,
elementos que potencialmente podrían no existir, son simplemente manifestaciones pasajeras. Incluso las estructuras más robustas, como un peñasco ante nosotros, originalmente eran solo posibilidades en el umbral entre la existencia y la inexistencia. Son elementos perecederos, condenados a la degradación. La verdad es que dichas entidades no pueden sostener su propia existencia. Están vinculadas en una cadena de eventualidades interdependientes, similares a un arreglo en cascada de piezas de dominó. En cierto punto, necesitamos reconocer la presencia de algo primordial, algo que se diferencia radicalmente de lo que intentamos describir. Respecto a Dios, las doctrinas cristianas, judías e islámicas sostienen que Él es eternamente constante. Así, la indagación sobre el origen de Dios, en su definición, resulta irrelevante. Contradecir esto implicaría suponer que todo es creado, llevándonos de vuelta al interrogante original. Los pensadores griegos de la antigüedad también debatieron este tema, lo que llevó a que el Evangelio según Juan se inicie con «Al principio era el Verbo», Juan 1:1. Este versículo nos anima a reflexionar sobre todo lo que proviene de algo eterno y superior, más allá de nuestra capacidad de entendimiento preexistente a cualquier cosa. Los filósofos de la antigua Grecia distinguían entre lo creado y lo que existe autónomamente. Este debate trata de determinar si existe algo o alguien que nunca tuvo un comienzo. Para los fieles cristianos, esa entidad es Dios, siendo esta afirmación central para su doctrina. Plantear ¿quién creó a Dios? Puede parecer adecuado para algunos, pero planteo que en realidad es un cuestionamiento sin fundamento. Para aquellos que creen que el universo es la fuente de todo, surge una cuestión intrigante. ¿Quién creó al creador del universo? Esta problemática frecuentemente desconcierta y es tema de análisis por distintos académicos. En un encuentro con varios expertos en ciencias, un físico cuestionó la doctrina de la Trinidad, en la cual Jesús es reconocido como Dios y ser humano a la vez. El físico inquirió sobre cómo podría explicarse esto. La respuesta inició con una interrogante sencilla. ¿Qué es la conciencia? Tras una pausa reflexiva y admitiendo su propia incertidumbre acerca del tema, se planteó otra cuestión. ¿Qué es la energía? El físico confesó que, aunque podía medirla, no lograba entender su verdadera esencia. La discusión avanzó. ¿Aceptan la existencia de la conciencia? Se afirmó que sí. ¿Y la energía? Nuevamente, la respuesta fue afirmativa. Se concluyó que es viable creer en aspectos que no comprendemos completamente, lo cual es característico de un pensador crítico. El físico, quien al principio se mostraba reticente a ser confrontado, captó la ironía del momento, ya que estaba por atribuir la misma crítica al otro, por cuestionar la naturaleza de fenómenos como la energía, la luz, la gravedad y la conciencia. Tales misterios podrían ser manifestaciones de Dios. La interrogante sobre quién creó a Dios no es tan enrevesada como puede parecer. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Dios es descrito como un ser eterno y fuera del tiempo. Según explica Keith Ward en Dios, el azar y la necesidad, nada podría haber originado una realidad que trasciende el espacio y el tiempo siendo autosuficiente. Esto señala que Dios se encuentra más allá de conceptos como el inicio y el fin, tal como menciona el Salmo 92.
donde Dios es eterno desde antes de la formación del mundo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa, no puede aparecer de la nada. Sin embargo, un ente eterno y atemporal escapa a esta lógica. No requiere una causa para existir. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett han reconocido que si existen verdades eternas, como los números o entidades matemáticas, estas no demandan un origen, pues nunca fueron creadas. El concepto de Dios ilustra precisamente esta idea de un ser eterno y autónomo, una entidad primordial e indispensable. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por consiguiente, no se puede atribuir una causa a Dios, dado que Él se sostiene por sí mismo. Considerar a Dios como el Creador eterno y sin Creador del universo, que trasciende cualquier limitación temporal y espacial, hace que cuestionar quién creó al Creador eterno sea tan abstracto como debatir sobre el color del silencio o las dimensiones del vacío. Al indagar quién creó al Creador eterno del cosmos, seguimos un razonamiento que no se ajusta a su naturaleza. Este concepto es clave. Los cristianos sostienen su creencia en un Dios sin origen, mientras que algunos ateos proponen alternativas como la teoría de un motor de multiversos o un campo cuántico que origina universos espontáneamente. Esto implica que, fundamentalmente, se reconoce que el cosmos fue sin creación. Así, sin importar la perspectiva, se reconoce la existencia de un creador sin origen. Progresamos en la historia desde el comienzo del universo hasta cómo la esencia espiritual de Dios interactúa con lo material, consolidando la creencia universal en un creador sin origen. El desafío, por ende, es comprender cómo este creador se relaciona con nuestra dimensión de tiempo, espacio y materia. Este vínculo entre tiempo, espacio y materia es vital. Deben manifestarse de manera conjunta. Si el espacio existiera sin tiempo, ¿en qué lugar se situaría? Y si existiera materia en el espacio pero sin tiempo, ¿en qué momento estaría? Son elementos indivisibles y coexistentes. Las Escrituras resumen esta doctrina en apenas unas palabras, como se cita en Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el tiempo y el espacio se manifestaron concurrentemente con la materia. Estos tres componentes forman una tríada fundamental. El tiempo comprende el pasado, el presente y el futuro. El espacio se despliega en longitud, anchura y profundidad. La materia existe en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta triple forma fue originada de manera instantánea por un Dios que está más allá de cualquier confinamiento temporal. Si Dios estuviera limitado por el tiempo, no alcanzaría la verdadera divinidad. Estaría dominado por su propia creación. Así como el inventor de una computadora no queda atrapado dentro de su obra, manejando los elementos en una pantalla, así también Dios, el arquitecto del cosmos, no se ve constreñido por lo que ha creado. Él está por encima y existe más allá de nuestro universo. No está afectado por este.
Ante el argumento de que una presencia espiritual no puede influir en la materia tangible, surgen preguntas profundas. ¿Cómo se pueden explicar las emociones, el amor, el rencor, la envidia, el celo y el pensamiento lógico? Si nuestro cerebro es simplemente una acumulación aleatoria de componentes químicos que ha evolucionado durante millones de años, ¿cómo podemos estar seguros de nuestros pensamientos o de nuestro sentido ético? Reflexionando sobre la pregunta inicial acerca del origen de Dios, reconocemos que presupone una restricción que Dios no tiene. El Dios que reverencio trasciende el tiempo y el espacio, aunque intento visualizarlo dentro de mis limitaciones tridimensionales, continúa siendo objeto de mi reverencia. Esto es lo que me atrapa, está más allá de lo que podemos comprender, y por eso le rindo culto. Esto resuena con las visiones que tuve cuando lo vi surgir entre las colinas, el sagrado del monte con su cayado, lo que demuestra que Dios no está limitado por un lugar o una forma física. La presencia de Dios es ubicua y supera todas las barreras concebibles. En debates sobre cómo surgió Dios, surgió una pregunta crucial. ¿Es posible que Dios haya emergido de la nada? Un matemático rechazó esta noción con argumentos sólidos. Sostener que Dios provino de la nada carece de fundamento. Usemos el razonamiento. La explicación sugerida es que Dios no procede de un lugar específico, ya que no había un espacio existente del que Él pudiera originarse o hacia el cual pudiera desplazarse. Dios no emanó de un lugar y no había un dominio físico donde Él pudiera haber estado inicialmente. Él creó un punto de inicio donde previamente no había nada. Al examinar Génesis 1:1, se ve que Dios formó el universo en el vacío y existía más allá de él. Con el cincel de su determinación y el poder de su omnipotencia, esculpió la creación. Centellas surgieron y con un gesto de sus dedos las arrojó al vacío, embelleciendo el firmamento con estrellas sin resistencias, pues no había nadie para contradecirlo. Entonces Dios declaró: «Esto es bueno». Asimismo se atribuyó a Cristo un nombre supremo, de modo que al nombre de Jesús, todo lo que tiene vida deberá inclinarse, ya sea en el cielo, en la tierra o bajo ella, y toda lengua proclamará que Jesús Cristo es Señor, en honor al Dios Padre, conforme se menciona en Filipenses 2:10-11. Cabe destacar que los dilemas sobre el origen de Dios y la esencia de la creación son cuestiones profundas que han intrigado a la humanidad desde siempre. No importa las creencias individuales, hay una certeza: nuestra habilidad para comprender plenamente la verdad acerca de Dios y el universo es limitada. La noción de un creador eterno, que excede las dimensiones de tiempo, espacio y materia, desafía nuestra capacidad intelectual y nos recuerda lo vasto que es lo desconocido. A pesar de las incógnitas que puedan atravesar nuestro pensamiento, puesto que Dios trasciende nuestra comprensión, siempre prevalecerá la evidencia sólida de su existencia, manifiesta en toda la creación. El diseño meticuloso de cada hoja, el inmenso cielo nocturno estrellado y el ciclo impecable de las estaciones demuestran un creador que no solo ideó, sino que mantiene y anima el universo con precisión excepcional. Cada elemento natural, de forma coherente y elocuente, exalta a Dios, invitándonos a reflexionar sobre la magnificencia y el cuidado divino en cada detalle. Espero que esta perspectiva sobre la creación fortalezca nuestra fe y reavive nuestro asombro por el Creador, consolidando nuestra confianza en su constante y amorosa presencia. A lo largo de este camino de descubrimientos, hemos explorado tanto la vastedad del cosmos como la profundidad de nuestras creencias personales. Desde interrogantes sobre el origen de Dios hasta reflexiones sobre la eternidad y la creación,
hemos navegado por misterios que desafían nuestro entendimiento y nutren nuestro espíritu. Nuestras meditaciones sobre la interacción entre tiempo, espacio y materia nos han recordado la complejidad y la estética inherente del universo, evidenciando la existencia de un creador que supera todo lo imaginable. En la simplicidad de cada elemento natural, en la majestuosidad de las constelaciones y en el perpetuo ciclo de las estaciones, descubrimos indicios del amor y la sabiduría divinos. Este Creador, eterno y autosuficiente, nos convoca a un viaje de fe, entendimiento y maravilla. Al observar la amplitud del cosmos y la belleza esencial de nuestra existencia, somos invitados a reconocer la influencia divina en todo. Que esta reflexión nos motive a vivir con gratitud y respeto, valorando cada instante como un regalo celestial. Que busquemos una conexión más íntima con el Creador, dejando que su luz oriente nuestros caminos y alumbre nuestros corazones. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que, pese a nuestras limitaciones, formamos parte de un diseño grandioso, mantenidos por un amor eterno y sin condiciones. A medida que avanzamos, que nuestra fe se fortalezca y nuestra comprensión se expanda. Que podamos compartir este camino de hallazgos con otros, llevando luz y esperanza a quienes nos rodean. La noción de un universo finito, con un comienzo específico, ha sido un tema central en muchas discusiones filosóficas y teológicas. La idea del Big Bang, como el momento de creación, sugiere que el universo tuvo un inicio, lo que plantea la cuestión de qué o quién pudo haber provocado este evento. Esta concepción es paralela a las descripciones teístas de un Dios creador que inicia el cosmos, estableciendo un paralelo interesante entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras sagradas. Más allá del origen del universo, las implicaciones de un creador que interviene en la vida cotidiana han sido un tema de debate constante. ¿De qué manera, si es que hay alguna, interviene Dios en los eventos del mundo? Algunos teólogos sugieren que Dios permite que las leyes de la naturaleza operen sin interferencia divina directa, mientras que otros creen en milagros como manifestaciones de la intervención divina. La física cuántica ha introducido conceptos que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible, lo que ha llevado a algunos a considerar cómo estas ideas podrían relacionarse con la omnipotencia de Dios. La naturaleza probabilística de la física cuántica ofrece un marco fascinante para considerar la omnipresencia y la omnisciencia divinas, sugiriendo que Dios podría influir en el mundo sin violar las leyes de la naturaleza conocidas. En el ámbito de la ética, la existencia de un Dios eterno y todopoderoso plantea preguntas significativas sobre la libertad humana y la predestinación. Si Dios conoce y determina todo, ¿cómo se concilia esto con la idea de libre albedrío? Este dilema ha ocupado a teólogos y filósofos durante siglos, y las respuestas varían desde la afirmación del libre albedrío como un regalo divino hasta teorías de determinismo compatible. La belleza y la complejidad de la creación han sido vistas por muchos como una evidencia de la existencia de un creador. La idea del diseño inteligente, que argumenta que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente y no por un proceso no dirigido como la selección natural, sigue siendo un tema de intensa discusión y debate. La exploración espacial y el descubrimiento de exoplanetas han ampliado nuestra comprensión del universo, llevando a preguntas sobre la singularidad de la vida en la Tierra y el papel de Dios en la creación de vida en otros mundos. Estas cuestiones no solo expanden el alcance de la teología, sino que también invitan a reflexionar sobre el propósito de la humanidad en un contexto cósmico más amplio.
La idea de la trascendencia de Dios, que está más allá del tiempo y del espacio, ofrece una manera de entender la creación como un acto de expresión divina que continúa a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la creación no fue un evento único, sino un proceso continuo en el que Dios se revela a sí mismo a través del desarrollo del universo y de la humanidad. Finalmente, la relación entre la ciencia y la religión en la comprensión de la creación sigue siendo un campo fértil para el diálogo. Mientras algunos ven la ciencia y la fe como en conflicto, otros encuentran que complementan y enriquecen la comprensión del otro, proporcionando un cuadro más completo de la realidad y del misterio de la existencia. Este enfoque integrador busca armonizar los conocimientos científicos con la sabiduría espiritual, argumentando que ambos son necesarios para captar plenamente la magnitud de la creación, y que, en todas nuestras acciones, reflejemos la gloria y la grandeza del Creador. Gracias por unirse a esta reflexión profunda y significativa. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, iluminando sus senderos y llenando sus vidas de paz y amor. Y hoy, si deseas reencontrarte con nuestro Salvador Jesucristo, ya sea por haberte desviado de su camino o porque quieras comenzar una nueva ruta hacia la salvación eterna, esta es tu oportunidad. En los comentarios a continuación, declara con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hasta nuestro próximo encuentro. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica.
Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Capac Ñan, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas, su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos.
Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza, con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia. La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua, sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía.
Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas. A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur. Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las historias y mitos antiguos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, proporcionan una perspectiva rica y simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca relata que su gente emigró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas establecieron Tenochtitlán, en el lugar donde observaron un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, un símbolo que hoy adorna la bandera de México. Esta historia no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones.
Los incas, por otro lado, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Solinti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta narrativa subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más significativos de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas historias no solo relatan su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según algunos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, como se menciona en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos. Además, la noción de un diluvio universal es una temática recurrente en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían relatos de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores, similares a la narración del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad o reflejar un arquetipo común entre diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría compararse con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas concluyentes, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. En su auge en la región de Mesoamérica, los mayas sobresalieron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos epicentros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy impresionan a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, esculpidos en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos asomarnos a la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso arduo y complejo, pero ha revelado una cantidad invaluable de información. La religión tenía un papel central en la vida maya. Creían en numerosos dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen decora muchas de las estructuras mayas.
Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran cruciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas pasaron por períodos de esplendor y declive. Su decadencia, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y conservan muchas de sus tradiciones y costumbres. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus espesas selvas y tierras altas, fue hogar de algunas de las ciudades más prominentes de la civilización maya. Tikal, situada en el corazón de la selva petenera, era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado. Sus majestuosas pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras urbes, como Quiriguá y Huachactún, también jugaron papeles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja evidencian el esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas. La vasta distribución geográfica de los mayas no solo demuestra su capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el intercambio de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su declive, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis
1119, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes. Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura. El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hap de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas perdura en el presente, con sus descendientes habitando las regiones que alguna vez formaron su civilización, manteniendo y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador,